Bueno, hoy comenzamos una nueva sección, se llama Impulso y la van a tener ustedes toda la semana. Hay unos profesionales en San Roque, en el Centro Impulso, que sin duda alguna, bueno, nos van a orientar para llevar muchísimo mejor la vida, gracias a estos profesionales. Se vienen conmigo, vamos a pegar en la puerta, a ver si nos abre, ¿eh? Hola Carmen, ¿qué Buenos tal? días, ¿Cómo Alba, estás? ¿qué tal? Un abrazo. Muy bien, bienvenido. ¿Bien? Muy bien. Impulso, un centro en San Roque que lleváis ¿cuánto tiempo? Pues en mayo vamos a hacer 10 años. En mayo 10 años. Empezamos en mayo del 2013 y aquí seguimos. Oye, qué bueno lo de Impulso, ¿no? Fue un nombre, en realidad ese nombre le surgió a mi socio, que es mucho más creativo en esto, tengo que decir, y la verdad es que define mucho nuestro centro. Sí, porque a ver, necesitamos impulso para todo, ¿no? Y para llevar esta vida así un poco complicada. Y sobre todo cuando enfrentamos un obstáculo. Y las complicamos, ¿verdad? Y nos complicamos en exceso, efectivamente. Gracias que vosotros nos podéis dar esas herramientas para poder realmente quitarnos del medio todos esos miedos y... En eso estamos y esperamos seguir haciéndolo muchos años más. Cuéntame, ¿qué es Impulso? Pues Impulso es un centro multidisciplinar donde trabajamos un equipo de profesionales relacionados con la salud mental, también con la pedagogía. En este momento, pues Impulso lo formamos, bueno, 2 terapeutas ocupacionales, especialistas en integración sensorial, un logopeda, una pedagoga y yo que soy la psicóloga del centro. Abarcáis edades desde muy temprana, ¿no? Pues efectivamente sí, en función de la especialidad pues estamos más centrados en niños por un lado, sobre todo terapia ocupacional, aunque estamos abriendo el campo de los adultos, y psicología, adultos, niños y adolescentes, que en este momento es el boom después de la pandemia, y por otro lado pues logopedia como psicología. ¿Vale? Abarca distintas poblaciones, sobre todo la parte de ictus, trabajan muchos con adultos, pero niños. También tenemos esa población. ¿Por qué se hace hincapié en esto de la pandemia? Porque realmente ha habido mucha problemática, Ha habido mucha problemática que ha surgido después, no como consecuencia a veces en sí de la pandemia, sino por un lado la problemática que estaba de base y surge después de este confinamiento. Por otro lado, te pongo ejemplos, en logopedia, pues niños que necesitan una estimulación del lenguaje que durante el tiempo de encierro no la han tenido o que estaban en una fase de desarrollo del lenguaje, pues no ha habido contacto con otros niños y al final eso es muy necesario. Y luego, por otro lado, pues en psicología tenemos un boom de sintomatología ansiosa y depresiva, que ha surgido después. En adolescentes también muchísimo y trastornos de alimentación. O sea que, bueno, nos ha dejado un poco tocados. Y digo yo que vosotros los profesionales, en este caso estamos hablando de la psicología, es algo que debería de ser más usual, ¿verdad? Ya no hace falta tampoco, porque realmente la vida es complicada con el día a día, los nudos que tenemos ahí, desde la infancia que arrastramos, efectivamente, ¿no? Cosas que afrontar y que nos sorprenden. Efectivamente, fíjate que, bueno, menos mal, la psicología, la salud mental se está poniendo sobre la mesa de un tiempo a esta parte, ya no es el tabú, voy al psicólogo. Yo recuerdo cuando empecé hace 10 años aquí, que era, pues dame una cita, pero en una hora que no haya mucha gente. Ya se está normalizando. ¿Por qué? Porque efectivamente ir al psicólogo no implica tener un trastorno mental grave. Significa enfrentarte a un obstáculo que no puedes superar y que necesitas una guía o alguien que desde fuera te dé una serie de herramientas. Entonces ya se está normalizando mucho el hecho de... Por supuesto, y esperamos que vaya mejor. Oye, Carmen, hablábamos antes de la pandemia y demás, que a todo el mundo nos ha afectado, pero sobre todo, decías a la adolescencia, hay gente que incluso todavía aún se sigue tapando el rostro. Sí. ¿Eso es una de las patologías? Esa es una de las cosas a las que nos hemos enfrentado en el momento en que la mascarilla no se volvió obligatoria. Muchos adolescentes ponían sobre la mesa el miedo a quitarse la mascarilla. Era un escudo, no ves parte de mi cara y me siento mucho más seguro. Pero bueno, poco a poco vamos un poco superando ese obstáculo. La adolescencia es una edad muy complicada, Salva. Sí. Nos creemos ser mayores, creemos que nos comemos el mundo. Es una época de muchos cambios. No nos da tiempo a nada. Es una época de cambios, es una época en que papá y mamá pueden llegar a convertirse en unos enemigos cuando no es así.
pero bueno, todo proceso, toda fase, a veces en la vida de un adulto es temporal y tenemos que aceptar las características de la adolescencia, si no es una guerra. Hablaremos de todo esto en sucesivos programas porque ellos nos van a acompañar a través de esta sección que se llama Impulso, como bien les decía, pero vamos a conocer un poquito el centro. ¿Se viene? Bueno, José, explícanos un poquito qué son las terapias ocupacionales, Vale. en qué consiste. Sí, mira, la terapia ocupacional es una disciplina sociosanitaria que lo que se encarga es que ante una limitación o una restricción consigamos la independencia total de la persona. ¿Vale? Ajá. Cuando te digo de la independencia de la persona, estamos hablando pues desde el área de los autocuidados, ¿no? La alimentación, el vestido, el aseo, a otras capacidades como pueda ser el estudio en el caso de los niños, el trabajo si estamos hablando del área de un adulto y por supuesto no podemos olvidar el área social y de ocio. La Es decir, relación. efectivamente, Los ¿no? unos con La los interacción otros. con el entorno, que es algo que sobre todo yo que estoy especializado en los niños, es una cosa que suele fallar bastante. ¿Qué tipo de pacientes son los que se atienden desde temprana edad, me imagino, ¿no? Sí, estamos hablando desde la terapia ocupacional, tenemos niños desde prácticamente el nacimiento, ¿no? Pues que nacen pues, con determinados síndromes, hasta, en nuestro caso, más o menos abarcamos los 16 años, ¿vale? Que estamos hablando ya pues, de adolescentes y enfocados más en su desarrollo, como te decía, de sus tareas diarias, el vestido, el aseo, o actividades instrumentales como manejo de dinero, la interacción de saber ir a un supermercado y saber desenvolverse, por ejemplo, en un supermercado, pues sí, como 16, 17 años. ¿Vale? Y bueno, estamos viendo aquí como una sala de juegos, una sala Pues realmente... Lo has dicho perfecto, es una sala de juego. ¿Por qué? Porque como terapeutas ocupacionales trabajamos lo que es la ocupación. Y la ocupación en un niño tiene que ser jugar. ¿Vale? A través del juego nosotros trabajamos el desarrollo de sus habilidades y sus capacidades para poder adquirir estas cosas que estábamos hablando. Esas habilidades sociales. Efectivamente, ¿vale? Pero no nos vas a ver que si un niño tiene un problema de, vamos a hablar de escritura, nos vayamos a sentar en una mesa a escribir. Esto de la letra con sangre entra, se ha quedado ya bastante obsoleto, ¿no? Analizamos qué está pasando en este niño, qué habilidades están fallando para que no esté alcanzando estos hitos. Se analiza y en base a eso buscamos cómo a través del juego desarrollamos esas habilidades. Casi siempre, bueno, viene por el tema educacional también, ¿no? Muchas de los problemas, ¿no? Claro, a ver, es muy importante distinguir cuándo es un problema educacional y cuándo es un problema de desarrollo. Si estamos, bueno, está muy conectado, eso lo primero, ¿no? Pero si es un problema educativo, estamos hablando propio de colegio, lo derivamos al área de pedagogía. Si estamos viendo que hay un problema a nivel psicomotórico, por ejemplo, motórico, pues a lo mejor nos venimos más al área de la terapia ocupacional. Si es un problema conductual, nos vamos al área de psicología. Por eso creo que es muy importante el que el centro aúne los diferentes profesionales y que un padre cuando viene por una problemática sepamos analizar y derivar al compañero, que al final esos padres lo agradecen mucho. Es decir, llego y sé que hay diferentes profesionales que pueden dar una respuesta a lo que le ocurre a mi hijo. Eso es muy importante y es algo que queríamos que hubiera aquí. ¿Cuánto suele durar las sesiones? Por Mira, curiosidad. las sesiones son sesiones más o menos normalmente de 3/4 de hora. Y de la problemática también. Y de la problemática depende. Es un tú a tú, es terapeuta-niño. ¿Vale? Entonces también por eso es muy bonito el vínculo que se crea entre los dos y es importantísimo que un niño venga feliz, que vea a su terapeuta y lo primero que haga se tire a darle un abrazo. Eso sucede día a día. Sucede. Y bueno, en nuestro caso yo creo que es lo que da un poco sentido también al trabajo que hacemos. Esa conexión es muy bonita y les empuja a ellos mucho. Si tú vas a un sitio y no tienes ganas, es imposible que vayas a avanzar, ¿no? Y a conseguir lograr determinados hitos sin ilusión, sin ganas, sin el querer hacer. Entonces, por eso, como ves, también este tipo de sala... ¿Hasta qué edad? Pues como te comentaba, en el caso de nuestro, y usando esta perspectiva, usando el modelo que trabajamos aquí de integración sensorial, tenemos más o menos hasta los niños de 16 años. Si es verdad que, por ejemplo, en el área de pedagogía, pues tenemos niños más mayores, pues que están teniendo problemas de estudio y se les da herramientas para que sepan estudiar y sepan manejar esos temarios más grandes. Luego
en el área, no sé si esto lo habréis hablado con mi compañera, en el área de logopedia estamos teniendo ahora más adultos, estamos empezando a enfocar también la terapia ocupacional, que hablamos ahora solo de niños, pero se trabaja con muchos adultos y con ancianos, ¿no? Que lo que se busca sobre todo es el mantener y no perder estas habilidades que estamos hablando que buscamos en los niños. En el caso de los ancianos, buscamos que no haya este deterioro. Claro. O si hay un deterioro, como puede ser por una demencia, ¿no? que hay muchas, intentar enlentecer este deterioro en más. Lo bueno es la detección precoz de todo, ¿no? Me imagino, ¿no? Fundamental. Me gusta más que hagas esta pregunta, porque en el caso de los niños todavía nos encontramos con casos que te dicen, es muy pequeño, ya desarrollará, ya madurará. No. Es súper importante una detección precoz, porque en el caso de los niños, en la neuroplasticidad del cerebro, estamos hablando de 6, 7, 8 años. Entonces, la atención temprana es fundamental. Cuando un niño con 2 años no dice ninguna palabra, por ejemplo, y dicen, bueno, no te preocupes, que ya hablará, que eso lo habréis escuchado muchas veces. No, hombre, vamos a valorar qué está ocurriendo. Tiempo, ¿no? Todo tiene su tiempo y todo tiene su desarrollo. Si no está hablando, a lo mejor le podemos dar un empujoncito. No tiene por qué haber una patología. No estamos hablando de que haya igual no un despierta gran los problema. estímulos, ¿no? Claro, pero vamos a ver qué está ocurriendo. Porque si lo detectamos ahora y lo trabajamos ahora, luego cuando se escolarice, no vamos a encontrar este salto tan diferente con otros niños. Y eso es fundamental. Pues José, un placer, ya estaremos muchísimas contigo, gracias a vosotros. Estaremos un día contigo para que nos perfecto, cuando queráis. Veamos tu trabajo. Cuando queráis, muchas gracias. Bueno, Carmen, me estabais contando de que hay muchos más profesionales, no dan la cara hoy, pero ya iremos conociéndolos, ¿no? Sí, efectivamente, somos un gran equipo. ¿Tenéis logopeda? Tenemos un logopeda, otra terapeuta ocupacional, aparte de mi compañero José, y una pedagoga. Muy bien. Oye, ¿cómo os planteáis un futuro? Pues nos planteamos porque un esto futuro es innovación, siempre, innovación. Bueno, lógicamente siempre en continua formación. Es una profesión que no te permite estancarte. Hay que reciclarse. Y hay que reciclarse y bueno, pues es lo que vamos haciendo. Y luego con pequeños proyectos de pues futuros talleres, ampliar más especialidades a adultos, poco a poco, pero siempre con algo en la cabeza. Oye, pues que me ha encantado saludaros. Venir al centro. La mascarilla no la tenemos porque hemos escogido un día para enseñarles el centro en el que no hay pacientes, y lo digo por si lo encuentran ustedes extraño, ¿no? Y bueno, que la semana que viene ya volvemos y empezamos con impulso siempre. Muchas gracias. Muchas gracias.